estudiantes, en el día de hoy vamos a trabajar el tema sobre los cromosomas, en específico los tipos de cromosomas según su forma y ubicación del centrómero. La semana pasada nosotros estuvimos viendo lo que eran los alelos, los genes, la estructura en sí de los cromosomas. Ahora vamos a ver los tipos de cromosomas que existen por su forma y ubicación del centrómero. Para recordar, acuérdense que los cromosomas se encuentran dentro del núcleo celular, que es una parte fundamental de la célula. Entonces, dentro de los cromosomas están lo que se llaman los genes o alelos. Y dentro de los genes, entonces, está la estructura del ADN que lleva la información hereditaria a la información hereditaria de todos los organismos. Entonces, como ven, los cromosomas también tienen su estructura. También hay, por su forma y tamaño, así mismo se pueden clasificar. Y la ubicación del centrómero. Acuérdense que los cromosomas son como si hubiera sido una X, y en el centro de esa X hay un punto. Entonces, ese es el centrómero del cromosoma. Y es allí donde vamos a ver en el día de hoy, tengo la posición del centrómero y según la ubicación del centrómero, qué tipo de cromosoma es. Y es bueno, es importante conocer que el cromosoma, que los animales, y planta, todos los seres vivos tienen una cantidad de cromosomas. Hay organismos que tienen bastante cromosomas, hay unos que tienen poco, que tienen muy poco. Entonces, cada organismo tiene su cantidad de cromosomas y es diferente. Y eso también lo vamos a ver en el día de hoy. ¿Por qué es importante esto? Conocer y ver la estructura, ver la posición, la forma en que el cromosoma, porque eso es lo que determina en una especie que el sexo que va a tener la generación que viene, determina las características también que van a tener la nueva descendencia. Por eso es importante conocer los cromosomas, el mapeo cromosómico, conocer los tipos de cromosomas, y eso es muy importante porque así nosotros tenemos un poquito más de base científica de cómo los organismos se forman a nivel de estructura genética. Bien. Dice que los tipos de cromosomas, aquí hay en la imagen hay cuatro tipos de cromosomas, que eso lo determina de dónde queda el centrómero, ¿no? Y esto a su vez se van a clasificar porque esos van a ver uno más alto, en una posición diferente del centrómero, y eso va a determinar entonces a qué tipo de cromosoma pertenece. Entonces, vamos con los primeros cromosomas, los cromosomas metacéntricos. Dice que presenta los brazos iguales, la posición centímetro está en el centro. Usted ve en la imagen el cromosoma metacéntrico, en donde usted va a ver que el centrómero casi está en la mitad. Los brazos para arriba y los de abajo es igual. Es igual, la posición también es igual. Entonces, cromosoma metacéntrico, la posición es en el centro, por eso se llaman metacéntricos. Entonces, esto es un tipo de cromosoma. Los cromosomas submetacéntricos tienen el centrómero desplazado hacia un extremo, por lo cual presenta brazos largos y brazos cortos. Entonces, el cromosoma submacéntrico, submetacéntrico, ustedes ven que de repente uno va a tener el brazo un poco más corto, no tanto corto, y el otro más largo. Y ellos entonces van a ver que las dos partes, de donde está la posición del centrómetro, de esos dos bracitos, uno de repente va a quedar más largo que los otros. Los cromosomas acrocéntricos tienen el centrómetro muy desplazado, un extremo presentando brazos más largos y otro brazo más corto. Ustedes ven los acrocéntricos, ven aquí, el centrómetro casi se está desplazando hacia un extremo, o sea, el brazo todavía es más corto y tiene unos brazos más largos. Y el telocéntrico todavía, el centrómero se desplaza todavía un poco más hacia un extremo, y van a ver que
el cromosoma, el centrómero va a estar un poquito casi llegando al extremo de los brazos y van a ser todavía más cortos. Entonces, ¿quién determina el tipo de cromosoma que tienen los seres vivos? Eso determina la posición del centrómero. El centrómero es donde convergen todos los brazos, como el centro, no es el centro, porque acuérdense que a veces el centro va, bueno, si el centro va a estar más arriba, el brazo va a estar más corto, los brazos van a estar más largos, pero es ese que determina el tipo de cromosoma que existe. Entonces, aquí está la estructura de cromosoma. El brazo, va a haber un brazo más corto, va a haber un brazo más largo, de repente, también van a ser los brazos iguales por ambos lados. Entonces, eso depende de la posición del cromosoma, del centrómero. Entonces, la cantidad de cromosomas que tienen las especies. Yo les dije que, bueno, que hay especies que van a tener más cromosomas que otros. Miren el pollo estamos hablando de la gallina, ¿no? El pollo tiene 18 de cromosomas. La lombriz y el pollo, eso no significa que si el organismo es más grande, tiene más cromosomas, no. Eso no lo determina eso. La lombriz de tierra, que es un animal pequeño, mire cuántos cromosomas tiene, 32 cromosomas. La cebolla, que es una planta, no es un animal, es vegetal, tiene 60 cromosomas. El maíz, también otra planta, tiene 92 cromosomas. Los humanos, nosotros los humanos tenemos 46 cromosomas. Y la mosca drosófila, que es una mosca, la que le llaman la mosca de fruta, la que tiene los ojos rojos, los ojitos rojos solamente tienen 8 cromosomas. Los humanos tienen 23 pares de cromosomas, eso significa son 46 cromosomas. La mosca drosófila, que es la más estudiada, la que se ha trabajado más para estudiar la parte genética, cromosomal de los seres vivos, ha sido esta mosquita. Se llama mosquita de la fruta, no sé si ustedes la han visto, una mosquita chiquitita, tiene los ojitos rojos. Bueno, eso se llama la Drosophila melanogaster. Ellas solamente tienen 8 cromosomas, por eso que cuando Morgan empezó a estudiarla, porque era más fácil, porque nada más tenía 8 cromosomas. Imagínense el maíz que tiene 92 cromosomas, es un poquito más difícil de estudiar estos organismos. Nosotros los humanos tenemos 46 cromosomas, o sea, 23 pares de cromosomas. Cuando hay una fecundación, del espermatozoide y el óvulo, ¿no? El espermatozoide fecunda el óvulo. Cuando ocurre este proceso importante en los seres vivos, significa de que ese espermatozoide lleva la información solamente de 23 que aporta el hombre y 23 que aporta la mujer, para que el nuevo ser, el nuevo individuo que se va a formar, obtenga 46 cromosomas dentro de él. Entonces, cuando las especies se reproducen, lo que son reproducción sexualmente, solamente el macho aporta 23 y la hembra aporta 23, para que en total entonces de 46 cromosomas. Por eso que es importante conocer cuántas cromosomas tienen los seres vivos, porque así es más fácil o más difícil de estudiarlo. Dice, los tipos de cromosomas. Nosotros vimos los tipos de cromosomas según la posición del centrómero. ¿Dónde quedaba el centrómero? Y entonces asimismo nosotros sabíamos qué tipo de cromosoma eras. Ahora, entonces, según su función, también hay diferentes tipos de cromosomas, según la función que ellos realizan. Dice que primero tenemos los cromosomas homólogos. Dice que junto los dos cromosomas de cada par de una célula diploide, o sea, una célula diploide, contribuyen a determinar cómo será un organismo. Estos cromosomas en pareja se conocen como cromosomas homólogos. Los cromosomas homólogos tienen genes para la misma característica colocadas en el mismo orden. O sea que los dos igualitos tienen la misma posición. Entonces, cuando ellos se van a replicar, entonces al final las cromátides van a quedar en la misma posición en la que ellas estaban. Las características vienen siendo las mismas, porque como tienen un orden igual, entonces las características van a ser las mismas, porque están en el mismo orden. Entonces usted ve en el centrómero
está idéntico y cuando se va a formar el cromosoma homólogo, la posición va en el mismo lugar donde ellas están. Entonces, el otro cromosomas, esos se llaman los cromosomas heterocromosomas o heterólogos, son los cromosomas X o Y que definen el sexo de los individuos y que no tienen la misma información genética, ya que definen las características de macho y hembra. Aquí ustedes han visto mucha la información, a veces en los libros, a veces cuando uno va a llenar, le ponen de que XX, cuando es XX, XY. Cuando es XX, significa de que es hembra, cuando es XY, significa de que es macho. O sea, los cromosomas, estos tipos de cromosomas son cromosomas heterólogos, determinan el sexo de los individuos. Y por lo general, el cromosoma Y es más pequeño. Ustedes ven, entonces, ¿qué tipo de cromosoma Y? Mire, el cromosoma X es un cromosoma para así simple vista pareciera que fuera submetacéntrico. Y el cromosoma Y viene siendo un cromosoma acrocéntrico. Porque ustedes ven casi el centrómero está casi en uno de los extremos. Entonces, allí entonces varía, ahí no son cromosomas homólogos, porque ninguno de los dos tiene los centrómeros iguales. Los centrómeros son diferentes, son cromosomas heterólogos. Y igual también estos cromosomas uno es metacéntrico, es submetacéntrico y el otro es acrocéntrico, porque son diferentes. Entonces, no significa que un par de cromosomas que estén juntos significa que todos los dos sean iguales. Pueden ser diferentes. Entonces, según la posición del centrómero, entonces podemos entonces determinar el clase de centrómero. Acuérdense que le decía aquí que aquí ustedes ven este que está aquí es acrocéntrico, entonces se parece al cromosoma Y en los que determina el sexo. Entonces, el X se ve que es como un submetacéntrico, no se ven que estén los brazos iguales, porque el brazo de arriba es más pequeño que el de abajo, parece submetacéntrico. Entonces, son estos los cromosomas que determinan el sexo. Cuando una pareja, ¿quién determina el sexo en una pareja? ¿Quién lo determina? No es la mujer, es el hombre que determina el sexo. ¿Por qué les digo eso? Porque si en una pareja usted no puede decir, bueno, voy a tener un hijo macho o hembra, usted eso no lo puede decidir. Eso usted no lo puede decidir. Eso lo decide el mismo organismo. Pero el que va a determinar el sexo al final del nuevo ser, del nuevo individuo, es el hombre. En el caso de los seres humanos, en todos los animales, el macho que determina el sexo. ¿Por qué les digo eso? Los cromosomas de las mujeres son XX, los dos son iguales, ¿no? Entonces, y los cromosomas de los hombres, entonces vienen siendo XY. Entonces, cuando usted hay una fecundación del espermatozoide, como el espermatozoide nada más va a llevar 23 cromosomas, e igual también la mujer va a llevar 23, va a aportar 23 cromosomas a nuevo individuo. Acuérdese que en el número 46, cromosoma suyo, usted ahí puede tener X, si es mujer, XX, y si es hombre, XY. Allí entonces, como se va a dividir, usted nada más va a dar 23 cromosomas, entonces el hombre allí determina el sexo si el cromosoma que va a aportar va a ser Y o X. Si el macho aporta el cromosoma X, como las mujeres tienen 2X, los dos son iguales, entonces sabemos que el nuevo ser va a ser hembra, porque el hombre está aportando el cromosoma X y la mujer también va a aportar el cromosoma X. Entonces va a ser hembra. Entonces, si el macho aporta el cromosoma Y, la mujer va a aportar el cromosoma X, entonces va a ser XY. Entonces, ahí sí va a ser entonces un macho. Entonces, ven la diferencia de que usted no puede decidir así que yo voy a aportar ese cromosoma, eso lo genera el mismo organismo. En la información que usted va a heredar no sabemos qué cromosoma va a aportar al nuevo individuo que se va a formar.
Entonces, la información que se llevó al aporte, el hombre es el que va a determinar el sexo de la nueva generación que viene, o del nuevo individuo que va por nacer. Entonces, por eso es importante conocer que nosotros debemos observar que tenemos, y que conocer que tenemos 46 cromosomas, o sea, 23 pares de cromosomas, y que yo solamente voy a aportar cuando yo cuando tenga mi pareja voy a aportar solamente 23 y la mujer va a aportar 23 cromosomas. Y eso al final entonces el hombre que va a determinar el sexo. Hay un mapeo cromosómico. Nosotros los seres humanos tenemos un mapeo cromosómico. Entonces, por eso que leí en el número 23, cromosoma 23, ustedes van a ver que va a variar. Cromosoma 23 va a variar. Entonces, en el cromosoma 23, usted va a encontrar que va a encontrar el XY. Aquí en el cromosoma 23 es el que usted determina la nueva, determina el sexo en los seres vivos, en los animales. Mire el Y como es pequeño, entonces mire el X más grande. Entonces aquí el cromosoma 23, por eso uno lo enumera. Usted ve la numeración que tiene en esta imagen del 1 al 22, porque son 22 pares de cromosomas. Por lo general todos, el cromosoma los dos son iguales, ¿no? Pero solamente varían el cromosoma 23 que es XY. Entonces es aquí donde se da la determinación del sexo. Entonces los cromosomas, al presentar diferentes tamaños y formas, fue necesario clasificarlos. Por eso que lo clasificaron para determinar, para tener una cantidad específica y tener la cantidad específica de cromosomas que tiene el ser humano. Entonces, por eso que era importante tener un mapeo cromosómico. Yo quiero contabilizar, también quiero saber dónde están las posiciones de esos genes. Ustedes ven esas rayitas que están aquí, ¿no? Ustedes dirán, pero está segmentado. Esto tiene su origen. Estos son los genes. Ahí están los genes. Y mire, entonces, si el mapeo cromosómico, este es el normal que usted tiene, que debe tener el ser humano, porque este es el mapeo cromosómico del ser humano, todos los cromosomas tienen que ser igual como como el mapeo que usted tiene aquí. Esto lo puede hacer un genetista. Eso se llama cariotipo. Mira, eso, cariotipo es un examen que se hace a nivel de los cromosomas a ver cómo usted tiene ese mapeo, esos cromosomas. En las personas donde tienen enfermedades genéticas, este mapeo cromosómico va a variar. Acuérdense que ahorita mismo hay demasiadas enfermedades genéticas o trastornos genéticos, yo podría llamar trastornos, para no decir enfermedades, trastornos genéticos que varían a través de los cromosomas. Por darle un ejemplo, si una posición de estos que están aquí, posición de estos genes, cambia en un cromosoma, ya esto acarrea un trastorno genético. Ya va a trastocar la posición de cómo deben estar esos genes. Entonces, al no tener ese gen específico en esa parte donde debe estar, entonces cambia, el ser humano va a tener un trastorno al final o va a heredar al individuo un trastorno, por decirlo así. Vamos al cromosoma 21. El cromosoma 21, no sé si ustedes han visto los niños que nacen con síndrome de Down. ¿Sí? Síndrome de Down. Dice trisomía 21. Le llaman también trisomía 21. ¿Por qué? Porque en el cromosoma que está aquí, número 21, en vez de tener 2 cromosomas, hay 3 cromosomas en esa posición. O sea, ¿qué significa ese? Acuérdense que son 22 pares. Le decía que aquí son 22 pares de cromosomas. Sé que los cromosomas que están en el 22 todos son igualitos, los que están en el 1, los dos son igualitos, los dos son igualitos. Entonces, en el cromosoma 21, que el par 21 que está aquí, debería haber 2 cromosomas, pero cuando se desarrolla otro cromosoma extra allí, entonces se forma lo que se llama el síndrome de Down. Y el síndrome de Down entonces es un trastorno genético, una enfermedad genética. Ustedes ven que los niños con síndrome de Down todos son iguales, los ojos achatados,
son de poco crecimiento, desarrollo de los huesos son flexibles, el desarrollo intelectual es casi nulo, ellos no se desarrolla todas las emociones que se desarrolla un ser humano normal. Entonces, ¿pero a qué se debe esto? Porque ha habido un cambio aquí en el par de cromosomas 21, en donde tiene que haber dos, hay tres. Entonces, ahí cambió. Entonces, el cariotipo de esos jóvenes, entonces, de ese niño que va a nacer, va a ser diferente, va a cambiar. Entonces, por eso que es bueno conocer los trastornos genéticos, específicamente, en dónde se dio. Hay otros trastornos que se dan también en la posición. De repente hay un cambio, por decir así, en el cromosoma par 5, en uno de los cromosomas varió uno de los brazos, la posición varió, y ya de una vez a cambiar esa posición, de una vez va a sufrir el nuevo individuo un trastorno genético. Entonces, todo esto es bueno conocerlo. ¿Por qué? Porque usted no sabe qué aporte genético usted le va a dar a la nueva generación, a los nuevos individuos. Me gustaría que ustedes pudieran investigar en internet cuántos trastornos genéticos hay o cuántas enfermedades genéticas existen. Hay bastante. Porque hay unos por mutación, hay otros por delección, hay tanto por la posición, y esto que son unos cromosomas de más. Entonces, ¿qué trastorno genera el individuo al determinar el nuevo ser? Entonces, en el par 23, por eso que no lo ponen aquí, dice XY, este es el par cromosoma 23. Ustedes ven que la posición, que estos cromosomas son diferentes los dos, porque es aquí donde determina el sexo. XY, en este caso, este es un mapeo cromosómico de un macho, que está XY. Pero si hubiera sido una hembra, entonces hubiera sido XX. Entonces estuvieran todos los dos igual, X, así como está. Pero como es macho, están los dos aquí, XY. Entonces, ¿qué pasa si hay un trastorno aquí donde ocurre en el cromosoma 23? Pueden investigar eso. Ustedes pueden buscar qué pasaría si hubiera un trastorno genético a nivel del cromosoma 23. A ver qué es lo que ocurre. Entonces, en el cromosoma X, cuando los individuos nacen, pues macho, ustedes saben que van a nacer con ciertas características que los genera ser macho. ¿Como cuáles? Bueno, en los seres humanos van a tener las partes sexuales masculinas, se van a hacer las partes sexuales masculinas, testosterona, van a formarse vello por todos lados, en el etapa de desarrollo. Ahí va un número de características que lo hace ser macho. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa en las mujeres? Igual también, si los cromosomas XX, o sea que es una hembra, se van a formar ciertas características para ese individuo que sea hembra. Igual pasa en los animales, los demás animales, macho y hembra. Entonces, ¿qué pasaría si en el par cromosoma 23, hay un trastorno allí? ¿Qué pasaría? Y a mí me gustaría que ustedes investigaran esa parte. Si hubiera que ese cromosoma, por decir, pues, que no hay aquí, hay una delección en uno de esos, ¿qué pasaría si ocurre esto? ¿No? ¿Será macho o será hembra? No, tampoco eso lo podemos llevar de que, hay una tercera parte, se llama homosexual o bisexual. Eso no existe dentro de los cromosomas, eso no existe. O tienes XX, tienes XY. No hay otra cosa más que pueda uno decir, bueno, no es ni macho ni hembra, no, no existe. Ya aquí esto para mí, esto de que si no es macho o hembra, que es otro sexo, qué sé yo, eso es algo que lleva la parte, ya no sería en la parte aquí celular o cromosómico, si eso ya sería para mí un trastorno psicológico o algo así, porque esto es que determina si es hombre o mujer. No hay otra cosa más que determine ese cromosoma, que pueda haber otro cambio. Por eso es lo que lo mandé a investigar. Lo mando a investigar a ustedes en el cromosoma 23. ¿Qué pasa si hay un trastorno en ese cromosoma? Puede haber, porque también hay organismos, hay organismos hermafroditas, ¿verdad? Que tienen los dos sexos.
Entonces, ¿qué pasó allí? Que esos organismos que son hermafroditas, que tienen sexo. Por eso ahí, yo no lo quería decir para que ustedes investigaran, pero ya se lo estoy diciendo para que ustedes vean que si eso pudo haberse dado en el cromosoma 23, o dónde se dio eso, que los nuevos organismos se le desarrollaron a dos partes sexuales, masculina y femenina. Pero no de que si es otro tipo de sexo, que ya no es ni macho y hembra, es otro que te quieran decir. Entonces, yo no quiero decir mucho las palabras porque eso a veces no cae bien, pero sí, muchas personas tienden a decir, bueno, pero es que los cromosomas tuyos, porque tú no eres ni macho, ni mujer, ni hombre, entonces, ¿qué eres? Esto no tiene nada que ver con algo de genética, eso más tiene que ver con como comportamiento, algo psicológico, no sé. Entonces, eh, sí sería bueno que ustedes investigaran todas esas trastornos genéticos. Bueno, entonces, después que los cromosomas, para determinar esto era para tener una precisión de los números de cromosomas. Aquí estos investigadores trataron de clasificarlo y tener una clasificación lo más cercana posible. Entonces, por eso que ellos empezaron con esos estudios y fue así como estos investigadores hicieron posible la primera clasificación de los cromosomas. Entonces, claro que esto empezó a clasificarse, después muchos otros investigadores empezaron a ver qué ocurría y al final entonces te ve las nuevas tendencias de las investigaciones a nivel cromosómico y eso ocurre en los seres humanos. ¿Qué pasó? Entonces ellos pudieron darse cuenta de que hubo una observación en las siguientes investigaciones que ellos hicieron y bueno, y ahí empezaron a tener una clasificación ya más específica. Y esto no termina aquí porque los parece que esto, lo genética a nivel cromosómico, eso se sigue estudiando. Pero cuando nos toque los temas, que cómo se dan eso, creo que es el siguiente tema que viene, y cuáles son las enfermedades genéticas o los trastornos genéticos que produce a nivel cromosómico. Porque también cromosómico, ahí a nivel cromosómico, a nivel celular. Entonces, ¿qué pasaría con esto? ¿Qué ocurre con todo esto? Entonces, es bueno que ustedes conozcan un poco más de esto de los cromosomas, cómo ellos están ubicados, cómo ellos se clasifican y cómo ellos podemos estudiar. Entonces, como les decía, el cariotipo, el cariotipo te determina a ti. ¿Por qué es bueno esto, lo que estoy diciendo del cariotipo? Que es un examen que se hace a nivel cromosomal, a nivel de cromosoma. Es para ver si su organismo no tiene algún cromosoma o una delección o algo que se pueda manifestar en el siguiente individuo, o sea, en sus hijos. Entonces, es bueno hacerse ese examen porque así usted verifica que todos sus cromosomas estén bien, todos. Pero que usted no se le, si usted no se le puede porque usted ven que en muchos casos, ¿verdad? Por ejemplo, lo del síndrome de Down, los papás son normales, no tienen nada, ninguno de los dos. Entonces se pregunta, pero entonces, ¿de dónde viene ese niño así con síndrome de Down? Porque de repente uno de los padres, los progenitores, le heredó a su hijo ese trastorno, pero que no estaba visible en él, pero se va a manifestar en la siguiente generación. Entonces, por eso que es importante conocer este examen que se llama cariotipo para saber cómo usted anda a nivel cromosómico. Si tienen algún tipo de mutación que no se ha manifestado en su organismo, pero que usted puede heredarlo a la siguiente generación. Entonces, por eso que las personas se hacen, esto es un examen un poco costoso, pero las personas se lo hacen ¿para qué? Para que no tener descendencia que venga con enfermedades genéticas. Hay enfermedades genéticas raras que también todavía siguen manifestándose y es por eso que cada vez que salen nuevas enfermedades genéticas, los investigadores empiezan a investigar qué fue lo que pasó y en dónde ocurrió, en qué cromosoma o porque también hay enfermedades a nivel genético, a nivel de los genes y no a nivel de los cromosomas. Entonces ahí que van a ver en dónde ellos ocurrieron todas esas mutaciones o esas delecciones. Entonces buscan dónde fue el trastorno para tener un conocimiento más amplio acerca de esa enfermedad. Entonces cada vez que sale un trastorno nuevo, ellos los empiezan a investigar. Hay trastornos genéticos que solamente ocurren uno en cada 1.000.000 de personas, uno en cada 10 millones. Imagínense, entonces son trastornos que se manifiestan en qué cromosoma y por qué ocurre eso.
a qué se debe que ocurrió o que salga un nuevo trastorno genético. Entonces, por eso que es bueno conocer cómo anda usted a nivel cromosomal. Entonces, para que usted se conozca esto, tiene que hacerse un cariotipo. Y es importante, les digo eso porque es importante conocer todas las nuevas tendencias de investigaciones a donde nos lleva a nosotros a esos estudios. Entonces, decíamos que los tipos de cromosomas a nivel de centrómero se clasifican submetacéntrico, metacéntrico, acrocéntrico y telocéntrico. Y dependiendo dónde queda el centrómero, asimismo yo voy clasificándolo. Es según la posición del centrómero. Entonces, aquí vemos la parte de un cromosoma, tenemos los telómeros que son arriba, las cromátides que son los dos brazos, eso, ya sea corto o pequeño, son las cromátides, el centrómero que es el punto donde se divide entre los brazos pequeños y cortos, y los telómeros ya saben que son los extremos de los cromosomas. También les traje unos ejemplos de animales o de seres vivos, animales y plantas que tienen qué cantidad de cromosomas tiene. Ustedes pueden tener más amplio, pueden investigar otros seres vivos, cuántos cromosomas tienen. Y les traje lo que es el pollo, lombriz, cebolla, maíz, humano y mosca drosófila, melanogaster. Pero usted puede, si quiere investigar un poco más, usted puede buscar cuántos cromosomas tiene un caballo, un perro, un gato, y ahí le va a decir cuántos cromosomas tiene. Entonces, le decía también que los cromosomas se clasifican según su función que realizan, ¿no? Que si los dos cromosomas están en parejas y tienen los mismos genes, entonces son cromosomas homólogos. Van a tener la misma característica para determinar ciertas características que va a heredar el nuevo individuo. Entonces decíamos que los cromosomas heterólogos son los cromosomas sexuales, que son los que determinan el sexo dentro de una pareja. Y es que ahí entonces decíamos que el cromosoma XY es para macho, el cromosoma XX para hembra, y que el que determina el sexo de una pareja es el macho. El que determina el sexo para el nuevo ser o nuevo individuo que va por nacer. Y que el mapeo cromosómico, que es algo que uno debe saber en qué cromosomas, tenemos 23 cromosomas, 23 pares de cromosomas, pero que necesito saber cómo está la posición de esos genes, cómo está la posición de cada uno, si hay uno de más. Entonces, eso me va a traer a mí a hacer un examen que se llama macrotipo, donde puedo yo observar cómo está el comportamiento de esos cromosomas. Bueno, antes de terminar la clase, me gustaría que ustedes investiguen algo, ¿no? Ese va a ser el taller número 5. En el taller, ustedes saben que, bueno, aquí está, antes de decir el taller, mira, aquí está, porque aquí son 23 pares de cromosomas. Este número 22, en la imagen está el número 23, no lo enumeran porque los cromosomas son diferentes, XY. Pero en los otros cromosomas, los otros 22 pares, ustedes saben, por eso que ponen uno nada más allá, porque los dos cromosomas son igualitos. Entonces, por eso les decía, ¿qué pasaría si un cromosoma de esto cambia? ¿O qué pasaría si hay un cromosoma de más? Todo esto puede traer trastorno genético. Entonces, ¿qué van a investigar? Se investiga cuando existe en el ser humano un cromosoma de más. Me gustaría ver qué pasaría, que por ejemplo, por decir, no es que ocurra así, por decir, en el cromosoma 1, en vez de hay 2, hay 3, o 2,5, se formó una mutación y se formó medio cromosoma, por decir, pues, que este trastorno genético se manifiesta. Investiga sobre ese trastorno y presenta un análisis. Pero, mire, muchachos, a mí me gustaría que los análisis fueran suyos, propios, su análisis, que se debe. Yo he estado observando sus talleres, he estado calificando sus talleres y resulta que los análisis son pobres, los análisis no es un copy-paste del internet. Yo no quiero eso. Ya yo lo vi, ya yo sabía que iba a ocurrir esto, pero yo lo pongo para que ustedes entiendan un poco y que pueda usted manifestar lo que usted comprende, no lo que usted memorice, porque memorizar, copiar y pegar, ahí no hay aprendizaje. Yo necesito que ustedes aprendan y la única forma es analizar y comprender, argumentar. Así yo sí aprendo. Pero presentar un análisis, pero si ustedes no saben qué es un análisis, no es más que usted lee un documento
cualquiera, yo lo mando a leer una noticia, algo así, y yo necesito que usted me dé un análisis de noticias, es lo que usted propio, lo que usted entendió sobre ese tema, lo que usted comprendió de ese tema, entonces usted me lo puede decir en 5 líneas. Bueno, yo entendí que esto fue así, así, así. Bueno, ese es su análisis. Pero no un análisis, no es copiar y pegar, buscar en internet una información y ponerla allí. Eso no es análisis, eso es copiar y pegar nada más. Un análisis propio, suyo, no es de más nadie. Entonces lo que usted está buscando ahí es que usted está, ¿qué está haciendo ahí? Copiando y pegando. Usted lo que está es ahí violando ciertas normas del autor. Entonces, usted está buscando algo que es de alguien que usted no sabe ni quién lo hizo y lo está copiando en un propio análisis suyo. Entonces, eso está prohibido. Eso está prohibido dentro de las nuevas tendencias tecnológicas de buscar a algo autor y no citarlo, porque eso de un autor, para Dios quién hizo eso, de un autor en especial, y usted lo está trayendo acá como su propio análisis. Entonces usted está cometiendo un grave error, porque usted está plagiando algo que no es suyo. Así como pasa con la música, pasa con todo lo demás, películas, también pasa acá en internet. Ahí van a plagiar cierta información de un autor. Entonces, por eso que yo no pido nada de internet que usted me analice. Yo quiero que usted sea análisis suyo propio y no sea de copy y pega, porque usted está plagiando información. Ya yo he leído muchos trabajos de ustedes y lamentablemente ya me he encontrado que son plagios, copy y pega en internet, y eso es lo que no quería yo buscar. Entonces le estoy bajando puntos por eso. Está bien, me hace una investigación, está bien, usted para investigación tiene que buscar en internet, es cierto, me trae esa información acá y usted lo pone, pero al final yo necesito ese análisis suyo, entonces no lo está poniendo y está perdiendo hasta punto por eso. Entonces yo los exhorto a ustedes a que por favor lean un poco más, analicen un poco más y comprendan lo que usted está lo que usted está leyendo, porque así me doy cuenta de que ustedes están aprendiendo. Bueno, hasta aquí es la clase del día de hoy. Nos vemos el próximo sábado, si Dios lo permite, a la misma hora. Y ya saben, vayan realizando sus talleres, sus actividades que están en la plataforma para que así ustedes no se le vayan acumulando tantos talleres y puedan resolviendo poco a poco esos talleres. Así que nos vemos el próximo sábado. Tengan un buen fin de semana.